Buenas tardes y bienvenidos a otro capítulo más, a un episodio más en Gualito Camina. Me encuentro en Arenteiro, en el albergue de la Chunta, aquí en Arenteiro, haciendo el camino, la vía Sanabresa. No voy a hablar de ello, este es un vídeo que voy a intentar que sea corto y casi de corrido, porque no tengo la posibilidad de editar mucho, y en el cual lo que quiero hacer es hablar un poco sobre las conclusiones del camino de San Salvador que terminé hace 10 días. Digamos que es un camino que todavía está, cociéndose en la cabeza, pero me vais a permitir que me eche una serie de notas aquí y que vaya incluso consultándolas en un momento dado porque he apuntado básicamente lo que creo que puede ser de mayor interés para quien quiera hacer el camino, quien esté interesado en hacer ese camino, que sepa de primera mano cuáles son las percepciones que he tenido yo, concretamente en la época en la que lo he hecho yo. Para que esto no sea muy aburrido y muy tedioso, os voy a poner algunas imágenes que he ido grabando en este camino. Hoy habrá imágenes del Camino de San Salvador, pero no quiero destriparlo. Quiero que las imágenes se guarden para cuando empiece a sacar los episodios. Yo llegaré a casa esta semana que entra, me pondré a trabajar en ello y el primer episodio quiero que salga el domingo, pienso que es 19 de octubre. La primera etapa. Quiero que sea en ese, si no es el 19 es el 18, es el domingo de ese fin de semana. Bueno, voy a ir mirando un poco las notas, si tengo que cortar corto, para contároslo de voz, no quiero leer todo esto. De acuerdo, pues vamos a ver. Yo hice el camino de San Salvador desde el 19 de septiembre y lo finalicé el 24 de septiembre en Oviedo, desde León hasta Oviedo. Son unos 120 o 125 kilómetros, para quien no tenga ese dato, y yo lo hice en 6 días. En función de ese camino que hice yo, y de esa manera y en esas fechas, es como hay que tomarse estas conclusiones o estas consideraciones. Lo digo porque todo lo que voy a decir puede cambiar o puede ser distinto en función de las fechas en las que cada uno pueda hacer el camino o elija hacer el camino. Bien, en ese sentido, una de las primeras consideraciones, yo hice el camino en 6 días y se puede hacer perfectamente en 6 días, si bien hay gente que lo ha hecho en menos días, incluso en 5, ¿no? También, si la condición física escasea, si te haces daño, si tienes que reposar por lo que sea o no puedes andar lo suficiente debido a, pues eso, una lesión que te hayas podido hacer, o simplemente te apetece hacerlo de otra manera más tranquila, más lenta, caminando menos cada día, te digo, por el tema de albergues, insisto en las fechas en las que yo lo hice, hay posibilidad de hacer el camino en 7 días y en 8 días. Y en función de eso, tengo apuntado aquí, por ejemplo, albergue en Cabanillas, albergue en Pola de Gordón. Yo hablo de albergues que yo no tomé, pero que, por ejemplo, el de Cabanillas te acortaría la primera etapa, de León a La Robla. Pola de Gordón, otro albergue que podrías coger en la segunda etapa, por ejemplo, y partirla. También, pues tienes Llanos de Somerón, en lugar de coger Pajares, o coger Pajares y no coger Llanos. Yo estuve en Llanos de Somerón, un albergue magnífico. También tienes Pola de Lena. Yo no me quedé en Pola de Lena, tienes albergue. Campomanes, tienes albergue. Antes de Pola de Lena. Tienes albergue en Villamanín. Yo, por ejemplo, estuve allí en Villamanín. Tienes albergue en Poladura de la Tercia, que yo no quedé en Poladura Tercia, pero bueno, eso fueron unas circunstancias distintas. Ese día había fiestas en el pueblo, con lo cual ya me dijeron que no iba a descansar prácticamente. Así que yo Poladura de la Tercia la evité y cogí un desvío que hay para Villamanín y luego estuve bien en Villamanín. Con lo cual, el tema de albergues te permite hacerlo en más días que no 6. Insisto, si te apetece simplemente decir, no, yo tengo 8 días de sobra, no necesito darme muchísimas palizas, puedo andar menos, o la condición física es más comprometida, la condición física es menor, que luego hablaremos del tema físico, o, yo podría haberlo hecho en 6,
pero tal día me hice un poco de daño en un tobillo, en una pierna, en una rodilla, o tuve ampollas y bueno, preferí reducir la jornada. Se puede hacer, hay albergues. Yo en cuanto al tema de los albergues, lo que sí, en función de las fechas, insisto, comprobaría siempre la disponibilidad de que estuvieran abiertos, de que efectivamente cuando yo voy a ir van a estar en funcionamiento y una vez comprobado todo eso, bueno, pues adaptaría el camino sencillamente, pues eso, los 7 días, 6 días, 8 días, lo que os dé la gana, básicamente. Vamos con el tema también, no, espérate, en el tema de albergues, sí, efectivamente, tened en cuenta, esto es importante, el tema del Camino San Salvador no es, hay que diferenciar cuando hablamos de los caminos de Santiago, hay que olvidarse un poco del camino francés, evidentemente, y de los caminos que discurren por Galicia. Lo digo porque normalmente en Galicia los albergues de la Chunta van a estar abiertos siempre. Siempre se puede caminar en Galicia. En invierno, en cualquier momento, creo yo que se puede caminar en Galicia haciendo uso de los albergues de la Chunta. Aparte siempre habrá algún privado, pero los privados pueden cerrar. En el camino francés, por ejemplo, bueno, ese es el camino que más peregrinos congrega, con lo cual es más sencillo de que siempre haya albergues. Fuera de eso, los caminos de Santiago, y generalmente en invierno, hay que tener un poco de precaución porque muchos albergues privados dejan de funcionar debido a que no tienen mucha afluencia. El camino de San Salvador realmente no es un camino con muchísima afluencia, ni mucho menos. Entonces, yo ya hablando con algunos hospitaleros o dueños de albergues privados, ya me decían que ellos cerraban pues a mediados de octubre o fechas así, ¿no? Con lo cual, esto, tened en cuenta que el Camino de San Salvador hay que cambiar un poco el chip. No va a estar abierto siempre. También, evidentemente, debido a que discurre por una zona montañosa, en época de invierno, pues hay que olvidarse, porque estamos pasando de 1.500 metros de altura. Ya sería incluso quizá peligroso someterse a según qué etapas, porque te puede ir, caer, de repente cambiarte el tiempo, tú crees que está estupendo y meterte arriba en la montaña y no ver nada y que te pegue una bajada de temperatura brutal. De hecho, es que yo creo que los albergues van a estar cerrados. El Camino de San Salvador yo dudo que se camine en invierno. Estoy casi seguro que no. Y bien, en el tema de albergues, yo haría prácticamente, o me llevaría el mismo discurso al asunto de los restaurantes, bares y tiendas, ¿de acuerdo? Mismo motivo, mismas razones. No es un camino en el que sobre los restaurantes, a mí no me ha faltado, ¿de acuerdo? Yo he comido o he cenado o he entrado en una tienda en todas las etapas, no he tenido problemas. Pero sí es verdad que he tenido la precaución de comprobar, en algún momento de alguna etapa, comprobar. Evidentemente, Pola de Lena, Mieres, La Robla, León, Oviedo, no vas a tener problema. Pero hay muchas localidades sin servicio, muchos pueblos pequeños que no tienes nada. Vas a tener fuentes de agua en casi todas partes, menos, evidentemente, en la alta montaña. Con lo cual, el tema del agua no es muy preocupante, aunque sí, cuando tú salgas de, por ejemplo, de Buiza o salgas de Pobladura de la Tercia, ir a tope de agua. Yo llevaba 1,5 litros de agua. El tema de tiendas, supermercados y bares, pues es lo que digo, no hay una amplísima oferta, ni mucho menos. Entonces, tened presente eso porque seguramente en cada etapa tengáis que llevar algo encima, aparte de la bebida, algo que te sirva pues para proveerte un poco de energía, ¿no? Eso es una cosa que yo comprobaría, vayáis cuando vayáis. Posiblemente en verano sea cuando menos dificultades tengáis, pero ya en la época en la cual yo he ido, había que tenerlo eso un poquitín previsto. Consejo que doy. Vamos con el punto fuerte para mí de este camino. Para mí el punto fuerte de este camino es el espectáculo visual que vas a tener prácticamente todo el camino. Y digo prácticamente. Este camino, sobre todo, tiene 2 etapas y media.
donde vas a atravesar unas montañas salvajes, unas montañas agrestes, jóvenes, rocosas. La verdad es que es una montaña tras otra con una serie de valles y unas vistas que son espectaculares. ¿Eso qué provoca? Eso provoca que mentalmente sea un camino que yo considero muy sencillo. Es un camino en el cual hay tanto aliciente, hay tanto estímulo, que realmente no necesitas tirar mucho de mente, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, la meseta, cuando vas de Burgos a León en el francés, o muchas etapas, sobre todo la parte Badajoz, entre Salamanca y Zamora, una serie de etapas en la Vía de la Plata, en la cual tú tenías que tener la cabeza muy bien puesta y tirar y tirar y tirar, porque no tenías a dónde mirar y ver algo que te alegrara la vista y que te facilitara, ¿no?, el camino. En este caso, en el Camino de San Salvador, realmente es un camino lleno de impacto visual. Con lo cual yo creo que ese es uno de los puntos, o el punto fuerte, ¿no? Si te gusta la alta montaña, o si te gusta la montaña, si te gustan, y yo creo que eso a todo el mundo le gusta, ¿no?, ese tipo de paisajes, yo creo que ahí está el punto fuerte del Camino de San Salvador y lo que lo hace fácil. Insisto, fácil sobre todo desde el punto de vista mental. Cada etapa vas a tener algo que en ese sentido te llame la atención. Incluso la primera etapa, que yo pensaba que iba a ser una etapa un poco de transición, salir de León, ir a La Robla y tal, pues tiene lo suyo, tiene los miradores del Bernesga, una zona preciosa, tiene un poco de bosque. Es incluso una etapa en la cual le sacas un buen provecho, ¿eh? Entonces, yo de ahí, a lo mejor te diría, la etapa que hice, que creo que en mi caso fue la quinta etapa, y sobre todo el tramo entre Campumanes y Mieres, que yo te diría que esa es la etapa, para mí, más fea y que desmerece más, porque incluso te meten por autopista o al lado de la autopista, te meten por carretera, y ahí la verdad es que, no sé, viniendo de donde venía, me pareció una etapa, por decir de alguna manera, fea. El resto no. La última etapa, incluso, de Mieres a Oviedo, yo te diría que, aunque discurre por carretera y por asfalto casi todo el tiempo, sin embargo, sí que tiene unas vistas, unos valles asturianos, incluso pueblines donde todavía ves la vida rural prácticamente hasta las puertas de Oviedo. Con lo cual, yo creo que el punto fuerte, evidentemente para mí, es ese. La parte más bonita en las etapas que yo diseñé, pues sin duda desde Buiza, que es la segunda etapa, hasta Vendueños, que fue el final de la cuarta etapa para mí, que no estaba previsto esa parada. Sin embargo, el albergue de Vendueños al lado de la iglesia, un espectáculo, un espectáculo de lugar para albergarte. La parte de Buiza-Bernesga para mí concentra lo mejor, sin duda, de todo el Camino de San Salvador, porque creo que cuando vas a hacer aquel camino, uno de los grandes motivos, sin duda, es ese, ¿no? La montaña asturiana, y ahí es donde se congrega, pues, los saltos, los valles, la soledad, animales pastando a gran altura, que por cierto no tienes que tener miedo de eso, si no, no disfrutas porque te tienes que cruzar con ellos y pasar entre ellos y bueno, son realmente gigantescas esas terneras, ¿no? Pero sí es verdad que concentra, bueno, también un montón de aves, el tipo de arbolado que hay allí, el tipo de roca, cuando sopla el aire fresco, en fin, toda aquella zona para mí concentra lo más grande del camino. Bueno, por supuesto, pues llegar a la famosa, en este caso, de ese camino, Cruz de San Salvador, bueno, pasar los saltos, los collados, en fin, para mí esa es la parte que concentra lo más bonito del camino. Yo decía que la etapa de Campumanes hasta Mieres, pasando por Pola de Lena, era la más fea. Cuidado porque en esa etapa os aviso, ahí tenéis una iglesia de Santa Cristina de Lena, subido en lo alto de una pequeña colina, rodeado de árboles. Es una iglesia del siglo IX, románico, pleno asturiano,
es una maravilla y se puede entrar y se puede acceder y estar dentro y ver esas piedras realmente impone. Tened en cuenta que el horario me parece que es de apertura es a partir de las 11. Si llegáis a partir de las 11 y estuviera cerrado, hay un número de teléfono, viene una señora, que en este caso fue así, porque había 3 extranjeros que querían entrar, y yo pude acceder. Como peregrino, además, es gratuito. Es un punto de interés para mí bastante grande, porque me gustan esos temas, me gusta un poco que los caminos incluyen mucha historia y sobre todo es lo que a mí me llama la atención en los caminos. Entonces, avisado quedáis. Santa Cristina de Lena, en la etapa que va, pues creo que ya es pasado Pola de Lena, si no me equivoco. Creo que sí. Vale. He apuntado aquí, y es cierto, tengo que hablaros del tema de la preparación física o el estado físico. Yo creo que aquí es importante. Es importante para disfrutar el Camino de San Salvador, el tema físico. Y fijaros quién lo dice. Yo no soy ningún portento. Pero sí es verdad que para disfrutar de este camino y para evitarse problemas y para evitarse cierto peligro o sobre todo de hacerse daño o de lesionarse, el tema físico yo creo que es importante en este camino. Se sube bastante, pero también se desciende con bastante grado de inclinación. Es decir, los descensos, los ascensos son pues tira, tira, tira y cánsate, pero los descensos son súper empinados. En algunas rampas incluso con piedra bastante rota y desmenuzada. Yo creo que es básico y necesario, y aquí casi que es obligatorio, 2 bastones. Yo llevo los 2 bastones y sobre todo en la subida te ayuda y te apoyas, pero en la bajada vas tocando por todas partes porque, ya os digo, es empinado. Te puedes hacer daño no solo en las rodillas, tendones, también en la punta de los pies, en la punta de los dedos de los pies. Entonces, en ese sentido, yo creo que una preparación física para este camino, cuidado, no estoy hablando de ser, en fin, gente tal, pero sí es cierto que venir un poco preparado para la montaña o estar acostumbrado a la montaña es, bueno, fundamental en este camino. ¿Se puede hacer si tu estado físico es de 5? Hombre, pues se puede hacer, claro. Yo ya te digo, no estoy mucho más para allá del 5, pero creo que si uno se desempeña bien en montaña y se desempeña bien con los bastones y está acostumbrado a subir y a descender, aquí lo va a disfrutar. Si no, lo va a hacer y lo va a hacer con pena. Pero bueno, también se puede hacer con pena. Eso ya cada uno que tome sus decisiones y cada uno que es mayorcito que sepa dónde se mete. Pero yo os lo aviso y os aconsejo estar mínimamente en buen estado para hacer este camino. Aunque es corto, son 6 días, vas a tener monte y vas a tener bosque asturiano y vas a tener sobre todo un par de días de zapatilla por ahí por 1000 y pico de metros que hay que subir y que también hay que bajar. Cuidado con las bajadas aquí, precaución con las bajadas. En cuanto al tema calzado, yo tengo que decir que a mí me ha ido bien con lo que he llevado. Yo he utilizado aquí porque estaba mojado y porque estaba lloviendo y porque el monte estaba muy húmedo. Yo aquí he utilizado también las zapatillas que me traje de Gore-Tex. Ambas las he utilizado con buen resultado. Son tipo trail running, que se dice, y a mí me han ido bien. He visto más gente utilizar esta zapatilla. No obstante, creo que aquí también una zapatilla tipo trekking, un poco más protegida, sobre todo para la zona de montaña, donde hay bastante piedra y roca y te puede llevar un golpe, un poco más reforzada, también va muy bien. No creo que sea necesario mucho más que eso, en mi opinión. Ahora, el que está acostumbrado a andar con botas por todos lados, pues adelante. Menos que eso no llevaría. Y sobre todo tendría en cuenta el tema del agarre de la zapatilla, del agarre de la suela, del tema del grip, porque como vuelvo a decir y vuelvo a insistir, se agradece mucho cuando vas para abajo, tener un buen agarre.
¿Recomiendo este camino? Absolutamente sí. Recomiendo absolutamente este camino. Este camino me ha parecido una maravilla y una preciosidad. Y teniendo en cuenta el número de días que son, que prácticamente con una semana lo tienes hecho, desde luego es un camino que apetece incluso repetirlo. ¿A quién les recomiendo yo este camino? Bueno, pues a todo el mundo, pero especialmente a aquellas personas amantes de la naturaleza, amantes de la montaña, amantes también de cierta soledad, pues es un camino un poco solitario. Bueno, gente que no necesite muchísima atención, ni ruido, ni que haya mucha gente, estilo, pues eso, Sarria, Santiago, haya mucho barullo. Gente que se pueda apañar con pocos lugares donde repostar, gente que se pueda apañar y se pueda buscar la vida con una tienda y 4 cosas que eche, con un bar o con un restaurante le baste, que no tenga muchísimas exigencias, básicamente. No sé, lo he dicho, si tienes un estado físico mejor todavía, gente con un buen físico para andar por la montaña, cuanto mejor estés, más lo vas a disfrutar porque menos vas a estar pendiente de tu cuerpo y de tus molestias o de tus dolores. Entonces, definitivamente sí es un camino que recomiendo, es un camino que absolutamente me han quedado unas sensaciones magníficas y me han quedado incluso, pues quién sabe si en el futuro volver a hacer otro camino de San Salvador. Por último, decir que cuando lleguéis a Oviedo y vayáis a la Catedral de San Salvador de Oviedo a sellar vuestra credencial y a obtener vuestra salvadorana, tened en cuenta que se os ofrecerá, pero si no, por lo que fuera, no se le ocurriera a la persona que está allí ofreceroslo, tened en cuenta que la visita a la Catedral de Oviedo como peregrino es gratuita y es una gozada la Catedral de Oviedo. Así que no sé cuántas cosas se me pueden haber quedado en el tintero. Yo he apuntado aquí, bueno, pues como veis un poco, ¿no? He apuntado cosas y cosas sobre el camino. Creo que más o menos lo que yo tengo apuntado para que esto fuera cortito ya está. Así que nada más. Espero que las imágenes que os he ido poniendo por ahí os haya dejado ese regusto de un poco de ganas de poneros a ver los siguientes episodios que tengan que ver con el Camino de San Salvador, que serán 6, como digo, y espero que salgan a partir del domingo, me parece que es 19 de octubre. Eso es todo. Muchas gracias si habéis llegado hasta aquí y si no habéis llegado hasta aquí, pues también gracias.